Qué bendición que te hayas vuelto a conectar a estos podcasts, un tiempo de calidad que dura para siempre. Así es una gran emoción el poder estar aquí de nuevo con ustedes y por favor les invitamos a que compartan estos podcasts para que más gente pueda verlos y conozcan de aquel Dios verdadero. Claro que sí, y hoy tenemos un tema sorprendente. ¿Cuál es el tema, Helen, si quieres ilustrarnos? Este tema se llama distorsión y para saber más de esto vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Claro que sí, y nos dice acá, tiene un subtítulo que dice Tentación de Jesús. Y dice en el 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow, podemos ver aquí en la palabra de Dios algo tan impresionante como es que el diablo empieza a tentar a Jesús, pero Jesús le responde con la palabra de Dios. Y ahora todos experimentamos dos voces que compiten en nuestro caminar diario con Jesús. La primera es la voz de lo que nosotros queremos hacer y la otra es la voz de lo que Dios nos pide que hagamos. Y aquí podemos ver que Jesús fue tentado por todas las maneras posibles, así como nosotros, porque Jesús vino al mundo y fue hombre, entonces fue tentado por Satanás, fue cuestionado sobre su identidad y es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Claro que sí, siempre cuando Dios tiene un propósito para nosotros, el enemigo siempre va a querer distorsionarlo. Así como vemos que Jesús tenía ya un propósito en esta tierra, pero Satanás quería hacerlo caer, hacerlo pecar, para que Jesús no pudiera cumplir el propósito para el cual ya había sido escogido y llamado, porque Jesús era el Hijo de Dios, era el Dios verdadero, Dios hecho carne aquí en la tierra. Entonces pues al enemigo no le convenía que Jesús cumpliera con su propósito, porque Jesús vino a salvar a la humanidad, a darle libertad. Así es, ahora si vemos en unos versículos antes, vimos que primero fue el bautismo de Jesús, donde el Padre, como dijiste, le revela su llamado, le revela el amor que Él tiene para con su Hijo, pero después viene la tentación, después viene el ataque, y aquí vimos que Jesús pasó por un proceso de tentación, pero algo tan impresionante de Jesús fue que Él respondió siempre con la palabra de Dios, que Él estaba confiado, y la voz de la carne siempre distorsiona, es algo importante, la voz de la carne siempre distorsiona nuestra verdadera vocación. Cuando Dios nos revela nuestro llamado, cuando Dios nos revela cuánto nos ama, entonces viene el enemigo y quiere distorsionar esa manera como Jesús lo hizo, como a Jesús le hizo, que fue, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y a nosotros pueden ocurrir esas tentaciones. Bueno, si eres hijo de Dios, entonces haz esto. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no estás sirviendo en este lugar si tú eres el Hijo de Dios? Entonces la voz de la carne siempre quiere distorsionar nuestra verdadera vocación.
Claro que sí, por eso es que nosotros tenemos que estar bien cimentados y arraigados en la palabra, sabiendo cuál es nuestra identidad verdadera, tener esa confianza en que si Dios nos ha llamado es porque Él tiene un propósito grande para nuestra vida y no tenemos que escuchar esa voz, como tú dices, de la carne, porque siempre la carne te va a decir, ¿a poco crees que tú lo vas a poder lograr? ¿A poco crees que tú vas a poder ser un santo? ¿A poco crees que tú vas a poder hablar de la palabra? Siempre va a querer esa voz ahí a través de la carne, querer opacar esa voz que verdaderamente vale la pena escuchar. Y esa voz que vale la pena escuchar es la voz de nuestro Señor Jesucristo por medio de su hermoso Espíritu Santo. Así es, y como dijiste, su identidad de Jesús, en el principio dijiste, porque las dos primeras tentaciones que Satanás le puso a Jesús fueron basadas en la confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Entonces siempre el enemigo va a querer estorbar con esos cuestionamientos de tu verdadera identidad. Aquí podemos ver que las primeras fue sobre la identidad de Jesús, a ver si verdaderamente estaba firmado, a ver si no se desviaba del camino. Y ahora también podemos ver que el diablo contrarresta las palabras de Dios, de que Jesús es su Hijo amado. ¿Y cómo fue? Que empieza a susurrar dudas, como si en verdad eres el Hijo de Dios. Entonces él trata de cambiar, como dijimos, como dice el tema, distorsionar todas esas palabras que Dios le dice. Ok, tú eres mi Hijo amado. Y el Satanás dice, bueno, si eres su Hijo amado, entonces ¿por qué no te da esto? Entonces si eres su Hijo amado, ¿por qué no te sana de esta forma? ¿Por qué no ocurre de esta forma las cosas? Pero siempre debemos responder como Jesús respondió, con la palabra de Dios. Y ahora, aquí también podemos ver en la palabra de Dios que el enemigo se atreve a decirle a Jesús que se olvide de su Padre Celestial. Porque si hacía esto, si Él lo hacía, si Jesús lo hacía, iba a olvidar también su propia identidad. Y es lo que Satanás quiere en nuestra vida, que olvidemos nuestra identidad como hijos de Dios, que mejor nos dediquemos a cuestionar a Dios en vez de estar firmes en la identidad que Cristo nos ha dado. Claro que sí, y aquí lo podemos ver cuando somos adolescentes, sí, y nos ponemos frente a un espejo. Entonces siempre hay una voz que va a estar diciéndote que tú no vales nada, que tú no sirves, y te va a estar mostrando cada uno de los defectos que tienes en tu cuerpo, en tu rostro, y aunque no lo tengas, esa voz siempre va a querer opacarte, que siempre va a querer poner en la persona una raíz de amargura, un complejo en su vida. Pero aquellos que verdaderamente se han acercado a la palabra de Dios y, como lo habíamos mencionado, se han arraigado en ella, entonces cuando ellos se ven en el espejo, lo que ven es a Jesús. Y cuando ven a Jesús, entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces ellos empiezan a sentir realmente esa valía que tienen para con Dios, y el Espíritu Santo empieza a recordarle todo lo que dice en la palabra. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en el desierto, el enemigo quiso opacarlo, quiso acomplejarlo, quiso probarlo, quiso que Jesucristo mostrara quien ya realmente era. Pero Jesús, con gran sabiduría, le contestó al enemigo. Así nosotros, cuando nosotros o cualquier persona se cimenta en la palabra y se pone frente al espejo y aquella voz quiere venir, entonces rápidamente la palabra sale y empieza a decirle, sí, eso es lo que piensa el mundo, eso es lo que quiere que piense yo, pero yo pienso lo que Cristo piensa de mí. Y entonces nuestra mente empieza a ser llena de los pensamientos de Cristo. Los pensamientos de Cristo empiezan a abundar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y derriban todas esas mentiras que el enemigo quiere poner en la vida de aquellas personas y de todos los seres humanos. Así es, entonces debemos seguir ese ejemplo de Jesús, que respondió confiado en Dios con una verdadera identidad. Y Él respondió a esas tentaciones, no se puso a pensar de, oye, sí es cierto, sino que Él firme con un no, estaba y derribó al enemigo, lo echó fuera de su vida.
vida. Y Jesús aquí vemos que confía plenamente en Dios porque es su Padre y no lo pone a prueba, no pone a prueba a Dios. Él está comprometido a amar y a servir solo a Dios, y es lo que nosotros también debemos hacer, estar comprometidos a amar y a servir solo a Dios, y también a tener una actitud de agradecimiento, una actitud de amor hacia Dios. Es muy importante cómo Jesús nos muestra en estos versículos, cómo Él estaba firme en su Padre amado. Y ahora, ¿cómo vamos también a responder a esas tentaciones? Guardando la hermosa palabra de Dios, atesorándola en nuestro corazón, en nuestra vida, que diariamente estemos meditando en ella y que tengamos siempre puestos nuestros ojos en Jesús. Claro que sí, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también algo importante es que cuando tú guardas tu corazón es porque tú has entendido que hay cosas que no te convienen, como también está escrito en la palabra. Todas las cosas me son permitidas, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Por eso es que nosotros debemos estar en la palabra, meditando en la palabra día y noche, todos los días, al acostarnos, al levantarnos. La voz de Dios es la que debe de estar sonando en nuestro corazón, estar sonando en nuestros pensamientos, porque entonces nosotros vamos a poder derribar todo aquello que se quiera levantar en contra de nuestra identidad. Y si nosotros aprendemos a vencer esas tentaciones como Jesús las venció, entonces va a venir esa gloria, va a venir esa victoria en nuestra vida, porque ya no le vamos a hacer caso a las mentiras del enemigo, a querer opacar nuestra identidad de hijos verdaderamente. Entonces, si tú estás batallando con tu identidad de Jesucristo, te invitamos a que empieces a leer la palabra, porque ella te va a mostrar cuál es tu verdadera identidad, que Él te ha formado aún antes de la fundación del mundo. Él ya te había visto creyendo en Él ya te había visto sirviendo en algún ministerio, Él ya te había visto compartiendo de la palabra de Dios. Jesús nos promete, nos dice que somos sus hijos escogidos, sus hijos llamados. Entonces es muy importante a que aprendamos a meditar en la palabra de Dios y a creer en lo que Dios dice que somos. Claro que sí, por eso es que, como dice en la palabra de Dios ahí en el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando una persona se mete, se introduce en la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo, entonces él empieza a ver su verdadera identidad, que Dios lo creó con sus manos, que Él es un ser único, que Dios empieza a mostrarle cómo Él lo ve, y entonces sus oídos solamente empiezan a prestar atención a la voz verdadera, que es la voz de nuestro Padre Celestial, que nos ha amado con ese amor eterno. No le hagas caso a esa voz de Satanás que quiere interrumpir el llamado que Dios tiene para ti, sino haz caso a la voz de Dios, aquel Dios que te dice: tú eres mi hijo amado, yo te amo, yo quiero que tú estés conmigo, que tú estés en mi presencia, que leas la palabra, para que cuando venga Satanás tú lo eches fuera y tengas un no firme. Claro que sí. Y debemos aprender lo que nos dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, entonces nuestra vida va a ser transformada. Por eso es tan importante que ahora que tú nos estás viendo, si no le has entregado tu vida a Jesucristo, que tú no le has reconocido como Señor y Salvador, lo hagas en este mismo momento. Ahí donde tú estás, te postres de rodillas y le digas al Señor: Señor Jesucristo, ven a mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú seas mi Salvador, que seas el todo en mi vida. Y entonces verás cómo tu vida va a empezar a transformar y vas a empezar a tener una nueva manera, una nueva forma de ver la vida. Cuando tú te pongas frente al espejo, entonces tú vas a estar viendo al único Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Así es, y podemos ver esto de una manera tan especial, porque tal vez muchas veces hemos leído estos capítulos, estos versículos, pero debemos aprender a discernir lo que Dios quiere hablarnos, porque son muchas cosas en las que Dios quiere hablarnos.
Y si tú aún no sabes cuál es tu identidad, dile: Espíritu Santo, muéstrame cuál es mi identidad. Claro que sí, y te invitamos, te hacemos ese desafío de que tú te sumerjas en la palabra. Cuando tú empieces a leerla, cada capítulo, cada versículo son cosas padrísimas que Dios habla a nuestra vida, que nos enseña, nos muestra. Y por ejemplo, aquí pudimos ver el carácter que tenía Jesús, el carácter de este hombre tan hermoso y tan maravilloso que es nuestro Señor y Salvador. Y Él nos muestra. Por eso dijo ahí en la palabra, dice que en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Así. Y como también nos dice en su palabra, yo nunca te desampararé y nunca te dejaré. O sea que somos hijos amados, que estamos en su mano. Y dice que nada ni nadie podrá arrebatarnos de esta su mano. Pues Helen, qué bendiciones haber hablado de este tema tan maravilloso y tan importante, que realmente habla nuestro corazón y despeja todo nuestro pensamiento. Y vemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es, Dios les bendiga, nos vemos. Gracias, bye. Desde que te encontré, todo cambió, no soy el mismo de ayer. De ti, Dios, me enamoré. Ya nada es igual, solo tú llenas mi ser. Yo quiero más de tu fuego que me quema, rompe mis caderas. Yo quiero más de tu gracia que me guarda.